Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva emisión de NCN. Yo soy Andrea Sierra. Qué felicidad recibirlos en este jueves para que conversemos un poco de los temas que, como siempre lo decimos, usted debe conocer para que esté siempre muy bien informado. Con Jorge Enrique Vélez y con mucho corazón siempre hacemos este programa para llevarlos de la manera más amable, más amena, para que debatamos. A veces nos sulfuramos un poquito, pero hace parte de la realidad del país, Jorge. Poquito. No nos dura mucho. No nos dura mucho. No, un saludo muy especial para todos nuestros amigos, para todos los televidentes. Muchas gracias por acompañarnos. Los que nos están viendo ahora al mediodía en directo y los que nos ven esta noche en la repetición y bueno, y en todas las redes. De verdad, muchas gracias por acompañarnos día a día. Jorge, nosotros hemos estado hablando mucho y lo hemos planteado de muchas formas de todo lo que está detrás del de la presidencia de la República, de las investigaciones, y siempre queda una sensación, es, hombre, con todos los escándalos que hay, con todas las polémicas que se suscitan, y no pasa nada. Y no pasa nada. ¿Quién es el encargado, al fin y al cabo, de llevar esas investigaciones, acusaciones, de llevar los procesos que se llevan en contra del presidente y altos funcionarios, que parece que llegan ahí y se pierden en el vacío? Y entonces, ¿quiénes son? ¿Por qué llegaron allá? ¿Quiénes investigan? ¿Cómo se hace la investigación? ¿Por qué en vez de llamarse la comisión de acusaciones, la de absoluciones? Es el nombre que públicamente pues ya hoy se conocen. Pero no sabemos cómo es el intríngulis, si son parlamentarios que no tienen ni idea de derecho penal, y entonces si no tienen ni idea de derecho penal, entonces cómo proyectan allá, dónde están las pruebas, cómo consiguen las pruebas, porque uno sabe qué pasa en la fiscalía y uno sabe qué pasa en la corte, pero yo que fui parlamentario, todavía no queda tiempo de ponerse uno a hacer ese tipo de investigaciones y no creo que tenga uno comisión de investigaciones de investigadores para que vayan a un lado a la otra. Es decir, pareciera que todo está hecho para resolver, no para acusar. Y no solamente pareciera, la historia nos ha dicho que nada pasa. Nada pasa. Hemos tenido escándalos tan grandes como los que ocurrieron en el gobierno de Ernesto Samper. ¿Y qué pasó? Nada, pero además es que acuerden que no solamente es el presidente, ahí están los fiscales, sí, está señor. El fiscal general de la Nación, está el Contralor General de la Nación, está el Defensor del Pueblo. Entonces, los magistrados, todos los magistrados de las Cortes, todos están ahí. Acuérdese del famoso, ¿cómo se llamaba aquel cartel de la toga? El cartel de la toga, ¿Qué pasó sí, con señor. el cartel de la toga en esa comisión de acusaciones? Y no es este gobierno, es en todos. Yo creo que eso es muy importante que lo tengamos claro. Eso no ha pasado nada en ninguno de los gobiernos desde la Constitución del 91, donde nace la comisión de acusaciones. Hemos querido invitar a este programa a alguien que sé que utilizo esta expresión con frecuencia, pero así es muy amigo de nuestra casa, que ya nos ha acompañado también en esta emisión de Meridiano de NCN y quien siempre tiene la deferencia de explicarnos con el mayor de los gustos estos temas: abogado, constitucionalista, docente universitario, conocedor de nuestro sistema jurídico, Andrés Úsuga. Y con él vamos a hablar un poquito de esa comisión de acusaciones, para que usted en la casa lo entienda, para que usted tenga claro cómo funciona y por qué pasa o no pasa nada. Andrés, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Andrea, gracias por la invitación al doctor Jorge Enrique, todo un honor estar aquí al lado suyo. No, hombre, mi colega de universidad inclusive. Así es. Ambos somos de la Pontificia Bolivariana, orgullosamente bolivarianos, y muy complacido de venir a contarle un poquito de lo que enseñamos y de lo que sabemos al público en general, porque lo que uno sí encuentra es mucha desazón y encuentra uno mucha, a ver cómo decirlo, como mucha decepción. Que dice, ¿por qué no pasa nada? Y entonces la gente a veces cree que, y es que al presidente de la República, o es que a los senadores, o es que a los magistrados no se les puede hacer nada. Y uno dice, pues normas sí hay, ¿cierto? La Constitución dice inclusive qué se puede hacer, la Ley Quinta dice qué se puede hacer. La Ley Quinta, contémosle a la gente, es el reglamento interno del Congreso. Sí, señor. Pero la verdad es que yo siento, y lo dije aquí en algún momento cuando se promovía en la ciudad la revocatoria del mandato de Daniel Quintero, yo le dije, mire, hay normas que se hacen para que no operen. Esto es, el que diseña la norma la diseña para que nunca tenga un resultado real. Increíble. Entonces, lo que uno a veces siente es que de lo que vamos a hablar hoy, que es de la Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes, yo siento que está diseñada precisamente para eso, para que no pase nada.
¿Por qué? Porque ellos diseñaron, los propios políticos lo diseñaron para que en el momento en que, dejando la posibilidad abierta de embarrarla, de cometer delitos, de cometer faltas disciplinarias, los propios colegas no hicieran nada. Pero hay una cosa más grave, inclusive enviando a quienes los van a investigar gente que, como lo decía el doctor Jorge Enrique, no tenga ni idea, no solamente de derecho penal, ni siquiera de derecho. En absoluto, claro. Así es. Yo quiero que empecemos, Jorge Enrique, si me lo permite, Dale, por claro. la génesis de todo, Andrés. Y yo creo que aunque suene un poco ingenuo, la primera pregunta obligatoria es, ¿qué es la comisión de acusaciones? ¿Cómo nace esa iniciativa de una comisión de investigación y acusaciones? ¿Y por qué en la Cámara de Representantes? Empecemos desde la génesis de todo, desde el principio de todo. Ok, muy rápidamente, esto no es una clase, pero muy rápidamente, Colombia tiene un sistema que han adoptado muchísimos países del mundo, que es el bicameralismo, ¿cierto? Una cámara alta y una cámara baja. Eso surge pues, de la Revolución Inglesa, por allá en el siglo XV. La cámara alta, que es Senado, donde estuvo el doctor Jorge, es de circunscripción nacional. Esto es, para usted ser elegido al Senado, tiene que buscar votos por todo el país. Así es. ¿Cierto? Y son un cupo exacto que eran 100, ahora van en 108 con unas modificaciones que le han hecho y con el Cada que acuerdo haya un paz y proceso todo de eso. paz, vamos a tener 10 más. Exacto, una cosa terrible. En cambio, la Cámara de Representantes tiene, si bien es un número fijo también, ese número crece con la densidad del pueblo que va creciendo. ¿Ok? Y es mucho más grande. La Cámara tendrá 164. ahorita como 172, Ah, por los- sí, por las- 175, porque también tienen Los curules puestos de allá, paz, sí. las curules de paz, que son muchas. Entonces, en ese orden de ideas, la comisión, la Constitución de Colombia termina por decir, en la Cámara Alta, que es más pequeña, no centremos esa función. Los legisladores, ¿qué hacen? Uno, crean leyes. Dos, que creo que es la más importante de todas, pero que aquí pues no funciona tanto, el control político. Esa es más importante inclusive que hacer leyes. Y tres, excepcionalmente el Congreso administra justicia, excepcionalmente. Entonces uno dice, ¿quién? ¿Qué dijo la Constitución? La Cámara de Representantes. Pero ¿para quién administra esa justicia? Para los aforados. ¿Quiénes son los aforados? Gente que tiene un nivel muy importante en el país, entonces lo que le dicen es, como usted es tan importante, tiene que ser alguien muy importante el que lo investigue, porque que puede entender cuándo usted cometió un error y si lo cometió de verdad o no lo cometió de verdad. Pero yo interrumpo ahí. ¿Y por qué un magistrado de una alta corte no tiene esa potestad, si es igual de importante decir si lo cometió o no? Pero sí lo tiene. Lo que pasa es que el fuero está dividido como en dos cositas. Hay gente que tiene fuero en la Corte Suprema de Justicia, y le cuento algo, Andrea. Hasta hace, no sé, 5 o 6 años, no existía la doble instancia en la Corte Suprema de Justicia. ¿Y por qué nació? Por un caso específico. Fíjese usted cómo pasan las Claro. cosas. Andrés Felipe Arias, exministro de Agricultura, termina renunciando al fuero para que lo investiguen como si fuera un ciudadano del común y no ministro de Agricultura. Y hay una cosa que se llama el equilibrio de poderes, la reforma constitucional al equilibrio de poderes, y crean una sala nueva en la Corte Suprema de Justicia. ¿Para qué? Precisamente para garantizar un principio universal que es la doble instancia. Entonces se lo garantizaron a él y a todos. Ok. ¿Cierto? Le cuento otra cosa aquí entre nos. Álvaro Uribe también renunció al fuero. Por eso lo están investigando y por eso lo está juzgando una juez, la juez 44. Así es. ¿Cierto? Si no lo estarían juzgando en la Corte Suprema de Justicia. Así es. Pero me sigue sin Listo. quedar claro. Pero espérate. Entonces, pero hay otro fuero de otras personas que se deben llevar antes que eso. No sé si han escuchado la palabra impeachment. Sí, Cierto. que hemos hecho una traducción, yo no sé si un poco... Creo que no es tan necia, correcta. Que es Sí. juicio político, pero sí, Sí. Ha sido la traducción que hemos Exacto. utilizado. Ese juicio político, el aforado más importante del país es el presidente de la República. Y el vicepresidente. Y el vicepresidente, lo que pasa es que el vicepresidente le voy a contar una cosa, le queda muy fácil no embarrarla. Sí, claro. ¿Por qué? Porque no hace Porque no nada. tiene funciones. Sí, salvo la que le dé el presidente de la Exacto, República. pero como ministro, Sí. como asesor de no sé qué. Sí. En cambio, el presidente sí tiene 28 funciones en el artículo 189 de la Constitución. Así es. 28. Si usted incumple una de esas de ese manual de funciones,
a usted la Cámara de Representantes, que seamos muy sinceros, cuando se hace el diseño de Senado y Cámara, lo que se dice es, vea, la Cámara es del pueblo. ¿Por qué? Surge de las regiones. Entonces que lo juzgue el pueblo. Que lo juzgue el pueblo. Que lo investigue. Es una figura de que lo juzgue el pueblo y no sus pares senadores que son como los patricios. Sí, así Porque, es. por ejemplo, en Inglaterra, tú que viviste allá, ¿sí me entiendes? ¿Quiénes integran la Cámara de los Lords, que es la Cámara Alta de allá? Pues los que tienen un título nobiliario. Claro. Condes, duques, no sé qué. Esa asimilación que hacemos aquí es, no que lo juzgue gente tan... O sea, que lo juzgue gente importante, pero no tan importante como ustedes. O sea, no sus pares, que lo juzgue el pueblo. Entonces dijo la Constitución, y más bien la Ley Quinta, dijo, bueno, y digamos que tenga como una representación las mayorías de los partidos, como haya quedado la configuración de las mayorías, entonces digamos que esas mayorías sean las que juzguen a un presidente, a un ministro, a unos magistrados, al fiscal general, al procurador general de la Nación, al contralor general de la Nación, es más, a los generales de la República. Y a los magistrados de las Y Cortes. a los magistrados de las Cortes. Entonces, a los generales y almirantes. Oiga, pero venga, ahí es donde empezó, digamos, las cositas, ¿no? Claro. Siempre, y es muy difícil que no ocurra, que el presidente y las mayorías del Congreso sean elegidos en Coincidan, claro. Coincidan, es excepcional. Pero es porque nosotros tenemos un sistema en Sí, que claro. en marzo elijo Congreso y en mayo inmediatamente. Es más, Claro. yo elijo presidente dependiendo de cómo quede el Congreso en marzo. Así es. Porque ahí es donde se Y determina si quién no va a se ser. eligiera así, se hace la coalición entre marzo y mayo. Claro. Y entonces, ¿quién va a entrar? Entonces, en última instancia, venga, yo presidente, Acabadito de elegir. acabo de elegir con todo el poder del mundo. ¿Qué es lo primero que hago? No, venga, yo me garantizo Mis mayorías en mi comisión. Pero Exacto. entonces, no se me adelanten. Sí. ¿Cómo se conforma la comisión de acusaciones? Para que vayamos pasito Listo. a pasito. Como te lo estaba diciendo, entonces ellos qué dicen. ¿Cómo quedaron las mayorías del Congreso, de la Cámara de Representantes? De esas mayorías, digamos que va a tener una representación. Entonces te voy a poner el ejemplo de hoy. El presidente de la República tiene mayorías, como se han dado ¿En la cuenta, Cámara de ¿cierto? Representantes? En la Cámara de Sí. Representantes. Y además la mermelada ya Indiscutibles, funciona. pues, no, indiscutibles. Sí. ¿Por qué? El primer presidente de la Cámara fue David Racero. Sí. David doble Racero, que le dicen ahora. Sí. ¿Cierto? El segundo Calle. fue, sí, un exalumno mío, hombre, tristemente, colega suyo y mío, ¿yo? Sí, así es. Y de la misma universidad. Sí, Calle Aguas. Sí, así es. Y tres, el señor Salamanca, que es absoluto obsecuente, pues, con el gobierno. Pero ¿cómo queda esa configuración? Entonces dicen, mire, como nosotros, pacto histórico, tenemos mayorías, entonces ponen 3 representantes. Entonces, inicialmente eran 15, pero como creció la Cámara, por las curules de paz, por todo lo que pasó, dijeron, hay 18. Vamos a repartir equitativamente esos 18 en los partidos. Entonces, mire lo que dice, Equitativamente. equitativamente. Equitativamente de acuerdo a la votación. No, Equitativamente. ojo que no es equitativo. Es que es lo Exacto. equitativo que no es equitativo. Entonces, ¿quiénes son las mayorías? ¿Quiénes Entonces, son las démosle- mayorías? Claro, de las acuerdo a mayorías tienen más. Va Sí, teniendo es más. equitativo. Pero ojo, Es equitativo. en la Cámara. ¿Por qué? Porque la distribución de fuerzas en el Senado es otra. Es totalmente, sí. Si fuera la distribución de fuerzas del Senado, por ejemplo, ahorita van a ver el dibujito, no habrían 3 de pacto histórico, como hay hoy, 3 del Partido Conservador, 3 del Partido Liberal, 2 de los Verdes, 2 de la U, 2 de Centro Democrático, Y uno. 2 de las curules de paz y 1 de Cambio Radical. Así es. Ahí están los 18. ¿Pero por qué? Porque esa es la correlación de fuerzas en Cámara. Si fuera en Senado, recordemos que el segundo partido más votado en Senado fue Centro Democrático. Y ahí sería una cosa distinta. Subiría. Le Sí. tengo que interrumpir ahí, Andrés. Usted, Pero me está entendiendo. Sí, 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 sí. sí, Eso es lo Yo, importante. espero que todos en casa también nos estén entendiendo, Sí, que sí, vamos muy yo paso creo a pasito. Nos tenemos que ir a la primera pausa para comerciales. Usted hablaba, yo tengo ahí una gráfica. Con eso tal vez nos quede un poco más visible, un poco más fácil de entender cómo está distribuida esa comisión de acusaciones, de investigación y acusaciones en la Cámara de Representantes, jueces naturales del presidente de la República Y de los aforados. y de los aforados. Momento de una pausa, ya regresamos.
a todos, muchísimas gracias por continuar conectados con nosotros. A quienes se conectan por nuestras diferentes plataformas, quienes están por nuestro canal de YouTube, bienvenidos para que nos dejen sus comentarios, preguntas e inquietudes. Tenemos al profe, cómo no lo vamos a aprovechar para entender un poquito más sobre cómo funciona ese proceso de justicia con los aforados. Jorge, usted le estaba preguntando en el corte de comerciales, oiga, nos quedó pendiente hablar de otros aforados y otras situaciones. Claro, están los otros aforados que son los mismos parlamentarios, entonces eso tiene otra circunstancia especial y diferente, que no es nada distinto que yo no me puedo investigar. Entonces son aforados distintos que van directamente a las Cortes. A la Corte Suprema de Justicia, pero tiene unos fiscales especiales. Así es. Son como 12, que es el cargo más solicitado de cualquier fiscal, ¿no? Porque el poder que tiene un fiscal delegado ante la Corte, solamente son 12, pues es muy apetecido por todos. Porque escoge. Sí, claro, ¿no? El que lo lleven allá es porque son los mejores amigos del fiscal general que quede. Yo pensé que me iba a decir, es porque eran los mejores abogados y más. Ojalá fuera así, ojalá fuera. Hay unos que sí, hay unos que realmente sí. Lo han llevado muy Sí. bueno, pero es que es un cargo que gana casi igual que el fiscal general de la Nación, pero simplemente investiga a la gente más poderosa del país. Imagínese el poder que tiene un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia. Pero bueno. Andrés, yo lo había interrumpido a usted antes de que nos fuéramos para el corte comerciales, y es, usted tiene unas gráficas en las que nos va a mostrar cómo está constituida hoy la Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes. Así es. Entonces, mire, como habíamos dicho, son 18, ¿cierto? 18 parlamentarios. De los 18 parlamentarios, tenemos que son 8 partidos. De esos 8 partidos, vea, leamos, para que la gente los conozca, no puse el nombre, pero puse la profesión que tienen, porque me parece importante, porque si usted va a investigar y va a acusar, yo creo que es importante al menos tener la formación. No estoy diciendo ni siquiera que sean abogados, doctor Jorge. Sí. ¿Cierto? Podrían ser investigadores judiciales. Sí. ¿Cierto? Pues que fuera, siquiera que... Algo acorde. Bueno, que fuera ciencia política, uno diría, bueno. Algo acorde, Sí. que entiendan, pues, pero mire, pues, uno, el presidente actual es un señor que es liberal y que es del Valle, de apellido gallego. Abogados, sí. Abogado, sí. Dos, vamos en orden de partidos. Sí. En el Partido Liberal la segunda es la señora Karine, se me olvidó el apellido. Es liberal, es abogada también y es del departamento de Sucre. Sí. Y nuestra gran defensora del presidente Petro, antioqueña. La doctora María Eugenia Lopera. La doctora María Eugenia Lopera, del municipio de Entre Ríos, Antioquia, ¿cierto? Sí. Muy cercana a Julián Bedoya y al representante o senador ya hoy de La Estrella. Sí. Senador. ¿Cierto? Senador. Senador. Bueno, muy bien. Entonces, ahí está el Partido Liberal representado. Ingeniería sanitaria. Ingeniera sanitaria. Bueno, fíjate pues para esa comisión. Para esa suena bien. cloaca. Dios mío. ¿cierto? No, Bueno. yo no sé, Bueno, suena bien. Mire pues, entonces, del Partido Liberal envían dos abogados y una ingeniera sanitaria. Sí. Los tres absolutamente entregados al gobierno hoy. Gobiernistas. Así es. Gobiernistas. Después seguimos déjenos la gráfica, por favor. Otro con el Partido Conservador, que tiene 3 también. Uno, Juan Carlos Wills, Sí, de, santanderiano, norte. de Bogotá, pero nacido en el Tolima. Ah, en el Tolima, sí. Sí, nació en Ibagué, pero estudió en Bogotá. Él sí es abogado. ¿Qué podemos decir de Wills? Han estado sinuosos como ha estado el Partido Conservador. Unos hoy con Fincho Cepeda, presidente del Senado, y otros con el doctor Carlos Andrés Trujillo de Itagüí. No, pero entonces ¿Sí? hace parte de lo que yo digo de las disidencias. Como hay disidencias Sí. de las FARC, hay disidencias del ELN, Y hay hay disidencias disidencias del Partido Conservador y hay disidencias de la U. Entonces hace parte de las disidencias. Hoy no sabemos cómo vota, pero lo que no podemos entender es por qué no sale nada de esa comisión. Si los 3 conservadores, por ejemplo, en lo que estamos viendo hoy con la reforma, por ejemplo, laboral, es que dice que el Partido Conservador está en contra. Entonces, hoy, ¿qué es el Partido Conservador? No es oposición, eso es claro. No, es independiente. Es disque, digo yo, disque independiente, pero tampoco es gobierno de frente, pero tienen burocracia garantizada. No, pero es que eso es de las disidencias. Es que en Exacto. Colombia hay unas nuevas disidencias. Las disidencias O sea, de la FARC. partidistas. Y ya, no, pero no, es que disidencias son disidencias. Entonces en la FARC hubo disidencias.
Y en el Partido Conservador hay disidencias, y en el Partido Liberal hay disidencias. Pero, entonces tratémoslos como disidentes. Pero tampoco vamos a decir pues que son nuevos. Las disidencias de los partidos se han presentado desde siempre. Ah, no, y no. partidos divididos hemos tenido siempre. Estoy diciendo, lo que pasa es que puso de moda las disidencias. Y para la muestra, los dos grandes partidos, conservador y liberales, creo que han sido la definición perfecta de que no hay nada más partido que un partido. Claro, pero los otros no los estás viendo. En los que son oposición no estás viendo disidencias. No Pero hay cuando disidencias. había, por ejemplo, y yo creo que usted se acuerda, doctor Jorge, cuando había un esquema gobierno-oposición, era algo más claro. Sí, total. ¿Cierto? Por ejemplo, tú no habías nacido. Gobierno-barco. No había nada. Era absolutamente claro. Yo era gobierno y usted es una oposición. No, y en el mismo Punto. gobierno Usted de no me Uribe, pida nada. en el mismo gobierno de Uribe, Exacto. marcaba la oposición claramente. Gobierno y oposición. Y oposición. Creo que es el esquema más sano de cualquier democracia. Sí. ¿Por qué? Porque no puede ser que usted cante oposición y por debajo esté yendo a pedir puestos. Sí. Y por debajo esté yendo a pedir contratos. Pero sigamos con el Partido Conservador. Sigamos con la gráfica, por favor. Mire, conservador, Walid, Sí, Wadir Mansur. Wadir Mansur. bien cuestionado con el tema de la DIAN, bien cuestionado con una cantidad de investigaciones. Y así de investigado es de Córdoba y es ingeniero industrial también. Otro ingeniero de Córdoba. Y el tercero, pues tristemente es un antioqueño. Yo no sé si ustedes lo han tenido por acá algún día. Suena muy poquito, habla muy poquito, no le he visto la gran iniciativa. Es un señor Restrepo. No. Daniel Restrepo. Daniel Restrepo, de los... Del Partido pero Conservador antioqueño. Fíjese pues. Entonces, hay una antioqueña en el Partido Liberal, Sí. hay un antioqueño en el Partido Conservador. Sí. Ahí van 3 y 3, van 6. Va la tercera parte de la Comisión de Investigación y Acusaciones. Después sigamos con los partidos que tienen de a 2. Perfecto. Partido Verde. Ahí vamos a tener alguna discusión con el doctor Jorge Enrique ¿Por qué? por Catherine Miranda. ¿Cierto? Pero es que esa ya también es disidente. Sí, ya. Entonces votó con el presidente Petro. No, fue la jefe de campaña de Petro En Bogotá. En Bogotá. En Bogotá. ¿Cierto? Y hoy ya no es, ya es enemiga total de Petro. Pero sigue siendo amiga de Armando Benet, ¿cierto? Muy Esa interesante. fue la del chat. Claro, Esa fue la del chat. Perfecto. sigue siendo muy amiga de Armando Perfecto. Benet. Después sigue una señora que es esposa de Ovidio Claros, expresidente de la Cámara de Comercio de Bogotá, ¿no? Olga. Olga Lucía. Además estuvo como secretaria de gobierno de los Moreno, Cuando era Partido Liberal, si no cuando estoy era mal. partido liberal. Ella era el Partido Liberal. Sí, secretaria de gobierno de Samuel Moreno. De Samuel Moreno, Sí. que en paz descanse, ¿no? Sí, sí. Entonces mire que la política es dinámica, entonces van cambiando los colores también. Entonces, ahí están los dos. Ella absolutamente gobernista. Pero y Miranda, totalmente gobernista. Totalmente gobernista y es la que más defiende. Y la señora Catherine Miranda, que no sabemos si es la disidencia real o no la disidencia real. En ese mismo partido, pues, de la Catherine Jubinao y de esos verdes. De que se- Angélica Lozano. Exacto, que se quieren ir. Hay otros dos, partido de otros dos, partido de la U. Un señor Tamayo, Del Valle del abogado Cauca. de la U, Abogado del Valle. abogado del Valle, y un señor arquitecto que olvidé su nombre, arquitecto de Santander. No sé pues qué tanto puede aportar un arquitecto en la Comisión de Investigación y Investigación y Acusaciones. Acusaciones. Ojalá fuera sobre temas de, ¿de qué? Investigaciones sobre obras públicas. Sí. Podría ser, pero no sé, no he visto sus intervenciones. Y hay otro partido que tiene dos curules, Que que son es los de de los paz. que creció, las curules de paz, de esas 16 curules, entonces le dan dos a un señor que no tiene un pregrado conocido, del Meta, curules de paz, y mire qué curioso, curules de paz, un abogado del Cesar, adivine quién es ese, Sí, sí. el hijo, Sí, pero sabes que a mí me ha sorprendido ese muchacho. sí, Me ha sorprendido. El hijo de Jorge 40, me ha el sorprendido. hijo de Jorge 40. Me ha Que hay mucha sorprendido. gente que no sabe que está en el Congreso Sí, y pero- que hace Y que parte de está la por- comisión. Pero Y ahí que es está donde por uno, Cruz de Paz. ahí Y donde que uno está dice por que Cruz la de Paz. sangre no es... No hay delitos de Ah, no, sangre. los hay delitos de sangre. sangre. La verdad es que inclusive esta última semana ha sido bastante duro con el tema de la reforma a la salud. Ayer tuvo un enfrentamiento y mandó a traer policía para sacar a 3 representantes Ah, carajo. del gobierno. Veo una persona con carácter. Digamos que es lo que he visto, pues no puedo decir Entonces nada distinto. podría pasar que sea alguien serio, adicionalmente es abogado, Sí. dentro de las investigaciones y acusaciones que llegan a esa célula legislativa. Y ahí hay un personaje que solamente tiene un... Cambio el radical. Cambio radical tiene un solo
representante en la comisión, que es un señor que se me olvidó el nombre, que también especialista o profesional en mercadeo y que nació en el Huila, en Algeciras Huila, Pero vivió en el pero vive Casanare. en Guainía, Guainía. entonces en Puerto Inírida, Sí. y de allá es la curul. Él es Así es. representante de la Cámara por el departamento del Guainía. Hasta ahí está lo que podríamos decir, en lo que uno no tiene claridad de si era oposición o eran gobierno. ¿Por qué? Porque no son partidos que tengan el presidente de la República. Pero entonces viene la segunda diapositiva. En la segunda diapositiva están el esquema oposición-gobierno. Los que tenemos absolutamente claros que son gobierno. Que son gobierno porque son del partido que ganó la presidencia. Claro. ¿Cierto? Y tenemos absolutamente claro que es la oposición porque perdió la presidencia. Entonces, ¿quiénes están por el gobierno? Un partido también con 3 puestos ahí en la comisión. El señor Alirio Uribe, Sí, señor. ex integrante del M19, Pero además de la comisión, Claro. de la comisión judicial Restrepo. ¿Cómo se del llama? Alvear Restrepo. Del Alvear Restrepo. Del Alvear Uy, Restrepo. Que fueron sancionados Claro. por un falso positivo. De conozca, Mapiripán. De Mapiripán, los muertos sí. de Mapiripán que no devolvieron la plata que Así habían es. cobrado para unas supuestas víctimas que estaban vivas. Así es. ¿Cierto? Ese señor ya había sido representante de la Cámara por el Polo Y Democrático. entre otras cosas, es el ponente de la mayoría de las investigaciones que hoy hay con el presidente. Claro. Y por eso está recusado. Y por eso está recusado. Y por eso- Y ya por vamos, estar a, ya recusado. vamos a explicarles muy bien de qué estamos hablando. Terminemos de ver cómo está compuesta y entramos a ver eso. Mire la segunda señora, qué interesante, que la gente de pronto se le olvida un poquito quién es ella. Pacto Histórico, abogada del Valle, ¿Quién es? la esposa de Roy Barreras, Ah, muy bien. hoy embajador en Inglaterra. Ex esposa, acuerde que Ex esposa, sí, él tiene Sí. una nueva esposa ya Sí. muy joven, pero él la lleva a esa lista Sí, así es. a ser representante de la Cámara y mire pues qué interesante. Y el señor no se sabe, de acuerdo a la información, si terminó o no terminó los estudios de Derecho. Adelantó estudios de Derecho. Dice adelantó estudios de Derecho. No los terminó. Exacto. adelantó Alejandro estudio de Derecho Campo. y se le atrasó el grado. Y se le retrasó el grado. El señor Ocampo, Alejandro Sí. Campo. Alejandro Campo, Alejandro Campo. del Valle también. Entonces mire qué interesante. 2 del Valle, lo que significa que adicionalmente el otro del Valle de la U, yo creo que estamos muy claros en que Dilian Francisca está absolutamente pero jugada hay con el dos que no gobierno. son muy amigos de Dilia Francisca. Ah, ok. O sea, yo conozco muy bien estos dos no son muy amigos de Dilian. No. El de la U sí es de la U porque obviamente pues ella es la jefe política ya, pero los otros dos no hay una buena relación. Pero lo que no podemos negar es que la U le vota al gobierno hoy. Ah, sí, pues sí. La U hoy le vota al sí, gobierno. Sí, Es así sí, de simple. totalmente claro. Y los 2 representantes de la oposición absolutamente clara, que son Hernán Cadavid, abogado de aquí de la Universidad de Extraordinario Medellín, parlamentario. que lo ha hecho Muy también, bien. que creería yo, fíjese usted que no me gustaría la noticia por esto, por lo que estoy explicando hoy, pero me gustaría mucho por él. Yo creo que es alguien que ha hecho también la tarea, que merece ser senador. No tengo ninguna duda que lo va a ¿Cierto? hacer. Y le da para ser senador. Creo que ha tengo sido el duda. mejor representante de la Cámara por Antioquia, independientemente de los partidos. Y el otro representante es Óscar Villamizar, Santandereano. ¿cierto? santanderiano también, de Bucaramanga, que no he visto pues mucho el desempeño, pero que tenemos claro que al menos es oposición. Entonces, lo que uno... Pero es que además te voy a decir una cosa, Andrés, es que allá no debería haber ni oposición ni oposición. No, lo Es que cuando llegue. cuando uno hace parte de la comisión de acusaciones... Ya no actúas como no puedes- político. No puedes actuar, si es que soy de partido, soy de otro, si soy Exacto. oposición, no. Pues, es decir, vos tenés que No se investigar... velan los intereses ni de gobierno ni de Es que oposición. No, debería- porque se el velan los delito, gobiernos. si el delito, El por delito ejemplo, es delito como delito. objetivo. Claro, es autónomo. Exacto, si hay unas pruebas, o si quieres recopilar las pruebas, mira, me acuerdo con lo que dijiste ahorita de Alirio Uribe, fue, dizque, el que fue a recopilar las pruebas sobre el presidente de la República en el caso de Nicolás Petro en Barranquilla. Entonces uno decía, pero ¿qué objetividad puede tener alguien del propio partido? No, ninguna. Es que lo que deberíamos haber diseñado en el diseño de la ley quinta, creo yo, doctor Jorge, es que cuando usted gana el gobierno no debería tener representantes en la comisión de investigación y acusaciones para que se mantenga al menos ese fuero. Pero sabe que yo ¿Cierto? pensaría Lo que ese blindaron tema de es un todo. tema ético, hermano. O sea, es que
Es que es ético, es que yo puedo ser del gobierno, pero si yo veo que los aforados, cualquiera que Cometieron sea, un delito o cometieron una falta delito, disciplinaria, pues que yo ahí dejo de ser del partido. Ay, pero yo Jorge, soy un- ni siquiera hay un acuerdo entre los mismos parlamentarios para establecer No, qué es un pero estoy delito o hablando- qué no. Y yo qué... también Hipotéticamente. Imagínese. Estoy hablando hipotéticamente que debería ser así. Co- Y creo que ese era el concepto como de lo que decía tenía. Tomás Debe ser Moro, el deber en la ser. utopía. En la utopía, sí, pero debería ser así. Es que son elegidos para que tengan total autonomía. Claro. No, No. eso es nada distinto. Y yo le compro la idea. ¿Por qué? Cuando usted actúe en la comisión constitucional a la que pertenezca, primera, segunda, hasta la séptima, que ahí tenemos gente, creo que está en la. No, en- sí, en claro, la ahí está tercera, comisión, cuarta. ya ahí vi, Sí, comisión hay- primera, hay de todo. séptimas, ¿Cierto? quintas. Cuando estés actuando allá, uno entiende que actúes acorde Ahí sí. a tu partido. Ahí sí. Acorde a la bancada, acorde a los lineamientos del presidente del partido o del presidente de la República, si eres. Y uno si eres diría que hay gobierno. dos comisiones, la de investigación y acusaciones y la de Y la de ética. ética. Que son Que tienen que que ser deberían total ser autonomía. absolutamente transparentes. Así es. Pero no lo son y la gente no lo sabe, porque ni Ese siquiera es, conocen ese es el esto. gran problema. Ese Claro. es el gran problema. Me están haciendo ya por acá unas señitas que nos tenemos que ir a pausa. Sé que este debate está muy bueno. Espero que sigamos con la misma intensidad cuando regresemos de comerciales, porque vamos a seguir entendiendo cómo funciona esa comisión de investigación y acusaciones y qué va a pasar con lo que se está investigando del presidente de la República, su hijo y otros aforados. Ya regresamos.
Estamos de regreso. Muchísimas gracias a todos por continuar conectados con nosotros y estamos analizando cómo funciona esa comisión de acusaciones. Sandra Eliana Pérez, buenas tardes, que Dios los colme de muchas bendiciones. Sandra, muchísimas gracias a todos los que se conectan a través de las diferentes plataformas y señales que tenemos en directo. Y como siempre lo dice Jorge, quienes nos ven en la repetición de la noche, esperamos hacer muy amena esa última parte. Entonces, ya conocimos cómo quedó conformada la comisión de acusaciones. ¿Cómo se reparten las acusaciones? ¿Qué pasa ahí? Ahí es donde está el chiste más... El reparto. Pero explicamos una cosita antes de. Y es, entonces, ¿ellos qué hacen? Cuando llega una denuncia, yo no sé, física, allá... ¿Quién denuncia? No, cualquier ciudadano. ¿Cómo denuncia? Como denuncia. Yo denuncio hay un mail Sí. de la Comisión de Acusaciones y usted puede enviar, como envía usted una denuncia a la Fiscalía General de la Nación, como usted envía una denuncia a la Procuraduría General de la Nación o a la Contraloría, a cualquier ente que tenga capacidades de investigación y de acusación. Pero entonces, expliquémosle a la gente qué es la investigación y la acusación. Sí. Si a mí, Andrés Úsuga, o al doctor Jorge nos investigaran, que somos ciudadanos del común en este momento, nos investigara por cometer un delito, ¿quién llevaría adelante los actos de investigación? ¿Quién recopila las pruebas? ¿Quién entrevista a la gente para Fiscalía después llevar? General de la Nación. Sí, pero ¿quién en la Fiscalía? Algo que se llama el CTI, Ok. o sea, el Cuerpo Técnico de Investigación. Yo siento que la comisión tiene una función muy parecida a esa, que es recibir la denuncia y darle trámite, que es que no la deje morir, que es lo que hemos venido viendo que pasa. ¿Mueren? Pero es que ya vas a ver por qué. Cuando pasa el tiempo. Claro. ¿Cuánto tiempo? ¿Cierto? Depende del delito. Depende del delito. Depende del delito, prescribe. Prescribe. Entonces el tema es el siguiente. El que lo reciba, pues yo qué diría, ¿cómo debería funcionar? Yo no le entregaría, si llega una denuncia en contra del presidente de la República, el reparto a un representante del gobierno. Pues si trabajaran éticamente, sí. Eso pero es lo que debería pasar. Como no pasa así, Cierto. pues no se puede hacer así. Exacto, pero es lo que debería pasar. Sí, así es. ¿Y él qué debería hacer cuando le llegue entonces la denuncia? Dársela. Empezar a verificar si le entregaron pruebas, es una cosa. Esto es, vamos a verificar que las pruebas que me entregaron sí sean. Si no me entregaron pruebas y simplemente me contaron el relato, yo voy a recaudar las pruebas, yo voy a practicar las pruebas. ¿Y qué es recaudar las pruebas? Llame al denunciante. Ahora bien, también te cuento, hay denuncias anónimas, Claro. ¿cierto? Entonces, Y no pero por anónimas quiere decir que sean descartadas. no pueden ser descartadas. ¿Por qué? Porque hay unas anónimas que llegan con pruebas. Hay otras que no son anónimas, pero no llegan con pruebas. O sea, se dan todas las combinaciones. Pero ¿qué debe hacer el representante? Practicar las pruebas y decir, la prueba es documental, recáudela, tráigamela aquí. A un congresista, y usted se acuerda de eso, doctor Jorge, ninguna entidad del Estado le niega nada. Envíeme el expediente completo de tal cosa, envíeme la carpeta completa de tal cosa. Y se la envían, tiene que llegarla. Y él, cuando se reúne la comisión, que es más o menos cada 15 días o convocada por el secretario o por el presidente de la comisión, en este caso el doctor Gallego, del Valle, liberal, abogado, hace postulaciones y dice, mire, del caso que me toca a mí, recaudé tales pruebas, yo creo que hay méritos para acusar, o yo creo que ahí no hay nada. ¿Por qué? Porque las pruebas que recaudé no me dicen nada. Pero él no tiene que sustentar, o sea... Claro, delante de los otros. Él tiene que sustentar. claro. Delante de los otros. Claro, pero aquí hago una pregunta. Cuando tú estás en la corte, o cuando estás en la sala de instrucción de la corte, o cuando estás en cualquier juez, pues en ese es el CTI que te hace todo el tema de Claro, investigación. claro. Aquí no hay, ¿a quién le hace la investigación aquí? Nadie. Ellos tienen Unos funcionarios ahí. ahí. Sí, pero no tienen la No es tienen decir, las no va a ir- facultades no de va a ir- policía No judicial, tienen facultades de policía ni judicial. para Entonces, entrar a alguna parte, Casi que pues, todo está hecho para que no haya investigación. para que no funcione porque las pruebas sean imposibles de recaudar. Así es. Tristemente. Pero hay unas investigaciones, te lo digo porque yo he visto algunas, donde les llega todo. Les digo, vea, ahí le mando la investigación. Completa. Completa. La prueba está completa. No tiene sino que incorporarla al expediente y decirle a la Cámara, que es la que termina actuando como fiscal, ya, acuse ante el Senado. ¿Para qué? Para que lleve a cabo El la cosa. impeachment. Sí. Y te Oiga, cuento ¿cuál que es ha el venido- histórico? ¿Cuál es el el histórico? único.
El único que ha pasado. Sí. El magistrado Pretel. Ah, sí, Pretel. El único Sí. que ha pasado. Magistrado de la Corte Constitucional, que lo pillaron pidiendo plata para que escogieran una tutela de Fidupetrol, si no estoy mal. Así es. ¿Cierto? Ahí Así es. involucraron a otro magistrado también, pero es el único. Y le cuento una cosa, quien dirigía esa comisión de acusación en ese momento es el cuasi abogado Julián Bedoya. Oye, que no. precisamente por lo esa sancionaron acusación, ayer el ayer Consejo- le quitaron el título Consejo en el de Consejo de Estado. Consejo de Pero Estado. fíjate una cosa que tan curiosa. ¿Saben por qué lo pillan que no tenía título de abogado? Sí. Por la entrevista que le hizo Yamid Amad y le preguntó sin ninguna mala intención. Entonces, ok, listo, doctor Julián, usted es abogado. Estudiamos Derecho en la Universidad de Medellín. ¿Usted es abogado? Sí. Ahí, cuando dijo sí, se le armó el Troya. Claro. Porque la gente dijo, no señor, usted no tiene título de abogado. Así es. Y antier se lo acabaron de quitar ratificando la investigación en contra de la gran Universidad de Medellín, que la quiero y la respeto tanto como casa de estudios de 75 años ya. Entonces, fíjate tú, ¿qué diría uno? ¿A quién se le haría el reparto por parte del presidente o del secretario No, de esa pero comisión? además es que aquí estamos hablando de generales, aquí estamos del cartel de la toga, el cartel de la toga. Claro, Leonidas Bustos. Leonidas Bustos, y no ha Malo. pasado absolutamente ¿Cierto? nada. Ricaute. Exacto. Hay una cantidad de cosas que no han pasado con ninguno. Y siguen. Es más, hay delitos que todavía están ahí en contra del presidente Santos, No, en contra del presidente Duque, en de contra del Uribe. fiscal general de la Nación. Las de Uribe casi todas prescribieron ya por el tiempo. Los Claro, por el tiempo. términos para Sí. prescripción son diferentes a Ese- los que se manejan en la justicia ordinaria. No, igual. No, son los Son los mismos porque mismos. son los mismos delitos. El máximo de la pena y listo. es el Exacto. máximo. Lo único que te dicen es, ellos tienen un fuero especial. ¿Y qué te garantiza un fuero especial? Que tenés un procedimiento especial. ¿Y ese procedimiento especial es cuál? A nosotros hoy nos juzgarían por ley 906, que es el Código de Procedimiento Penal actual, al que le dicen SPOA, Sistema Penal Oral Acusatorio. En el fuero, no, en el fuero siguen en el sistema antiguo que es la ley 600. Así es. Es escritural. Sí. Pero es básicamente eso. Pero eso no quiere decir que tú no hagas nada, que no practiques nada, que no hagas el trabajo que te toca como miembro de la comisión y les van dejando la impunidad a las personas más importantes del país. Y por eso es que yo siento que los ciudadanos no les creen después. Porque si ustedes mismos no le cobran, y mirámoslo con otros países, Andrea y doctor Jorge, el impeachment en otros países de Sudamérica funciona. Yo he visto que en Paraguay funcionó. Perú. Brasil. Pero a mí Perú me parece un ejemplo Se pasan muy de terrible raya. porque Hay unos ya países No, que, se se pasa. que se les va la mano, ¿no? ¿Cuántos presidentes tuvimos No, el año no, pasado en Perú? siete como en 2 años. Sí, Ecuador. Ecuador es Una otro- cosa impresionante. Sí, creo que pero, ahí- pero mira que en Perú cuando quedó Tener, que tumbaron a Dilma Rousseff, fue un juicio político serio por parte del Congreso. Cuando tumbaron al presidente Lugo en Paraguay, funcionó. Cuando incluso casi se cae Clinton pues con el tema de Mónica Lewinsky, Sí. con un tema de un impeachment serio. Y es una constitución que tiene más de 240 años, que es la constitución de Filadelfia. Pero nosotros yo siento que nosotros no diseñamos Doctor Andrés, un buen impeachment. Yo voy a decir, uno entendería, hombre, lo del presidente uno entiende que es un tema Muy difícil. de aforado y de un tema. Pero es que hay demasiada gente que nunca Que ha pasado no les nada. pasó nada. Nunca Pero les- miren, yo Pero se entiendo- cubren debajo del presidente. Sí, Pero, sí, pero yo claro. entiendo algo, que no quiero ser abogada del diablo, ni mucho menos. Sobre todo porque soy la única en la mesa que no es abogada, partamos de esa base. Puede serlo, no entonces. quiero ser abogada del diablo. Pero yo entiendo que por un criterio de estabilidad institucional no le pase nada al presidente que está en ese momento gobernando. Pero me es muy difícil comprender que procesos que todavía se tienen contra Juan Manuel Santos, etcétera y Contra demás, Iván Duque. contra Iván Duque, Así no es, hayan hombre. prosperado, porque es que, pues, insisto, no está en riesgo la No, contra estabilidad los fiscales, política contra o todos los institucional. fiscales Eso generales, no Néstor tiene ninguna Humberto razón de Martínez, ser. Contra todos. Francisco Barbosa, Contra todos. Incluso Eduardo Montealegre, y que no han prescrito todavía. Hay Así delitos es. que están vivos todavía, pero la comisión pasa de agache. Pero no solamente ¿qué de es? agache, Andrés, es que en su momento los que instruyeron esos procesos eran parlamentarios que ya no están, entonces se les Que ya Y no llama son esa es una parlamentarios. pregunta y muy entonces buena. va pasando ¿Qué cada pasa? 4 años. Yo quiero que analicemos eso. ¿Qué pasa con los procesos que venían de antes y cada que hay cambio de Congreso, Hay que pues entregárselo cambia a la otro. comisión? Simplemente Pero usted me lo va a responder después cuando de regresemos comerciales. de la pausa de comerciales. Ya volvemos.
caliente. Estamos de regreso. Jorge Enrique Vélez, usted tiene la pregunta del día. No, es que sabe que anoche estaba pensando, yo no volví a ver a la vicepresidenta por ninguna parte, ni siquiera estuvo en ese show que montó el presidente de la consulta, que era lo lógico que estuviera ahí. Muy buen punto. La vicepresidenta no aparece. Muy buen punto. Tengo algunos comentarios, no sé si bien o no, que ella posiblemente renuncie. Ya se dio un antecedente. Pero Jorge, perdón, pero, hombre, para mí es un poquito insultante la forma en la que el presidente presentó al nuevo ministro de Igualdad Sí, y claro, Equidad. total. Porque cuando lo presenta dice, él sí representa a todos, Sí. no a un grupo. Él sí viene por todos. Hombre, fue una puya muy directa, Oiga, perdón. además, de todas Las maneras, formas no son lo de este No, no, y la gobierno, ¿no? doctora Francia, Independiente, le puso una votación muy importante que lo hizo presidente. Más de 700.000, 800.000 votos. Si no hubiera sido presidente. Así es, Si sí. Francia no era vicepresidente, hoy Petro no era presidente. Así es. Pero bueno, a mí me gusta mucho en el tema de la hipótesis. Pues renuncia la doctora Francia. El que escoge vicepresidente directamente es el presidente de la República. Él ahí no- Él hace un guiño y le dice, Eso- Congreso, elíjame eso. exacto, él manda La vicepresidenta puede renunciar, no sé. Sí, Puede, claro, puede. acuérdate que renunciar. Germán Vargas renuncia Y queda el nombran a general Germán Naranjo. Y Claro. se manda al Congreso y el presidente manda el guiño y dice, Y ya. Tan, ¿usted se imagina donde el escogido sea nuestro amigo Ministro Benedetti? Bendito del Dios. Interior. ¿Qué pasa con todos los procesos que tiene hoy Benedetti en las Cortes? Y ya cambiaría. Drásticamente. Él ya tiene fuero. Él tiene fuero ante pero- la Corte. Ante la Corte. Pero cambiaría el fuero precisamente a esta comisión que estamos explicando aquí. Y ahí sí, Sí. garantizado ¿La de impunidad absolución? total. Absoluciones. La de absoluciones. A la comisión de absoluciones. Oiga, sería, ¿Cómo es que dice uno? Piensa sería mal y un golpe- acertará, ¿no? Dicen Sería por un ahí. golpe brutal y creo que el maquiavelismo del señor Benedetti da para eso. Y el del presidente. Claro. Pero, vengan, pero Francia puede no renunciar. No, Démosle es que- un beneficio no, de la puede- duda a la no, vicepresidenta. seguramente que No, es que mira, está hay bien. una Pero cosa tiene que que la ser gente... más Yo por eso dije que voy a Sí. colocar una hipótesis que puede ser posible. Hay una cosa que Todo la puede gente, pasar. hay una cosa que la gente no ha entendido y mis alumnos se ríen cuando yo les explico eso. Cuando usted lo eligen para ser vicepresidente de la República, usted no tiene funciones en la Constitución de Colombia. Ninguna. De Colombia. Porque en la Constitución de Estados Unidos tiene funciones. Sí, así Sí, es. señor. Y tiene curula ya inclusive en la Sí, Cámara de claro. Representantes de Estados Unidos y voto. Y voto, así es. Pero aquí no. Entonces, ¿qué puede hacer alguien elegido vicepresidente? En términos normales, usted podría ir para su casa. Ir a Y punto. cócteles. Y- No, tiene una casa muy buena. No, pero ahora. No, siempre ha tenido Cuando la casa. nació la vicepresidencia, cuando nació no. ni siquiera tenían No. sede. Así ¿Por es. qué? Porque como no hay funciones, Así es. entonces no hay sede. O no había sede. Sí. Y ahora sí hay sede, hay Sí. casa, todas esas cosas. Hay salario. Se podría ir para... No hay salario. Sí, yo lo vi a No, ley, no, por no ley. hay les- salario. No, tienen que- No te 25 puede- millones no, de pesos darle les las voy a leer. funciones. por la Constitución. Les Tienen voy que a leer. darle Tienen funciones. que dar funciones. Les voy a leer. No, pues, entonces así está- estamos. pero Continúen la no, les discusión, hubiera por tocado favor. hacer un acto legislativo para darle funciones. No, lo que pasa es que le ponen funciones y en Las esas que él le funciones ponga, ponen- mira, te voy a poner un ejemplo. Cuando el primer vicepresidente que se eligió en la nueva cosa fue Humberto de la Calle con Ernesto que fue Samper. embajador en España. Y lo mandó embajador en España. Y él le renunció allá, Sí, allá. ¿no? O sea que y sí, por eso ya- quedó Carlos Lemos Simons, ¿se acuerdan? Exactamente. Entonces, ese es un tema. Después se eligió Andrés Pastrana con Gustavo Bell. Sí. Lo nombró ministro de Defensa. Así es. No sé si lo recuerdas. Sí, así es. Después llega Álvaro Uribe y se elige con Francisco Santos. Santos. Y le da 2, 3 funciones. Derechos Antisecuestro, humanos, derecho humano, ¿de qué? antisecuestro, Y de cuenta de eso, le suscriben un contrato en el DAPRE. Así es. Y ahí le pagan. Así de un es. contrato, ¿no? Sí, así Porque es. no son funciones. Así es. Lo mismo en la segunda, después llega el primer vicepresidente de Santos fue Angelino Garzón, si no Sí. estoy mal. El segundo es Vargas Lleras. que le Angelino se va a renuncia. Costa Rica. Exacto. Se va a Costa Rica Él maneja primero un tema de derechos humanos también, no sé Ajá. qué, y después se va a Costa Rica. y no lo nombran de ministro. No lo nombran Ni de siquiera. ministro. No. Y después el vicepresidente... Que le entregan a Germán le entregan todo el tema de infraestructura, todo el manejo de la pero infraestructura es que del el primero país. había sido ministro, ¿no? Claro. Él había sido Ministro de ministro Justicia, en Santos 1, él fue ministro. Ministro de Justicia y de Vivienda. Y de Vivienda. Y en después Santos queda 2. siendo vicepresidente Exacto. y creo que también ministro. Si No, estoy mal. fue vicepresidente de infraestructura. De O sea, él infraestructura, maneja sí. toda la infraestructura. Bueno, o sea, se hace un el tema, se el lo habían- conglomerado de infraestructura lo maneja. Lo manejaba él. Exacto. Entonces, no, Francia Márquez,
No, es que hoy no adicionalmente, tiene nada que hacer. nada. Nada que hacer. Y yo creo que está sin Y salario. si no tiene, exacto, y si no tiene emolumento por parte de, creo que le están haciendo en el gobierno, buscando que se aburra. Por eso la buscando- hipótesis que yo tengo es que puede renunciar. Miren, estoy leyendo algo. Tengo a dos profes. Usted es profe emérito. Tengo a dos profes. Estoy leyendo a los colegas del portafolio. Ellos dicen, de acuerdo con el decreto 472 del 2022, y estaban mirando cuánto se iban a ganar. Dice, por su parte, la vicepresidenta electa, Francia Márquez, ganará 28.408.081 pesos, que se divide en asignación básica, gastos Claro. de representación y prima Te de aclaro, dirección. te aclaro Pero algo. dice como vicepresidenta, no, No, como no. ministra. Te aclaro. El vicepresidente de la República no tiene funciones en la Constitución. Sí. Acorde a eso, la propia Constitución, el artículo 125, dice, no existe salario sin funciones. Está prohibido. Dicho lo anterior, Le crean funciones. le crean Le unas crean funciones funciones para y le asignan sustentar. un El salario. salario mismo del Perfecto. presidente o el salario mismo Pero del las ministro. funciones no son funciones De en vicepresidente. tanto vicepresidente. Exacto. Funciones como No. le podrían dar funciones al doctor Jorge o a mí. Así es. ¿Por qué? Vea, le voy a poner una función y le van a poner un sueldo que se lo van a pagar por el DAPRE, que se lo van a pagar por algún lado. Por alguna entidad. Pero no es que ella tenga, que el vicepresidente tenga un sueldo asignado en el presupuesto nacional. Usted fue comisión tercera, si no estoy mal. Yo fui quinta. 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 No le Pero tocó presupuesto. allá sí que se entera Sí. uno de cómo es el tema. Sí. ¿Por qué? Porque los sueldos, salarios, no honorarios, no contratos de prestación de servicios, están incluidos en el presupuesto nacional. Esto es un contrato. Ok. Ahora bien, ¿qué es lo que yo siento que puede estar diciendo el doctor Jorge? No, sí, Le como en quita- este gobierno todo puede pasar. Le quitaron funciones. Le quitan funciones, la aburren. Ella sale Y a ya. decir, yo voy a hacer campaña política y me puedo lanzar. Ya tiene hasta mayo. y yo para renunciar. creo que es capaz de elegirse a Senado. Por eso, entonces tiene hasta mayo para... No me parece descabellado, Yo creo ¿sabe? que tiene votos a A Senado. ella le aceptaron, Mira, ya fue estratégica a ella le mostrar aceptaron una la oposición al renuncia y presidente. hoy es contratista del Estado. Exacto. Hoy es contratista Hoy es del una Estado. contratista del Estado. Claro. Entonces ella, pues, esa está habilitada. Pero porque bueno, y hagamos el ejercicio. ¿Por qué eso así? Porque es que los vicepresidentes en Colombia, repito, se eligen para cuando falte el presidente. Así es. Punto, no más. Entonces usted se va para su casa a dormir o a hacer sus negocios, si usted es empresario o lo que sea. Y el día que el presidente, uno, renuncie, o dos, se muera, ese día lo llaman a usted y le dice, venga Bien a ocupar pueda. el cargo que le Na- tocó porque el pueblo lo eligió para Na- eso. Nacho López caricaturiza la situación de una forma para mí muy graciosa y es la única función que tiene el presidente de la Es que el presidente La muere. vicepresidenta. La única es llamar a las 5 de la mañana y preguntar, ¿despertó? Sí, feliz día. ¿Ya? No más. Así de simple. No más. Miren, Andrés, yo sé que usted se va a enojar conmigo, pero adivine, se me acabó el programa. No, pues. Se me acabó el programa y yo sé que se nos quedan muchas preguntas. Gracias por aceptar la invitación. Muchísimas gracias a ustedes y ojalá tantas personas, ciudadanos, alumnos que le preguntan a uno y no hay nada que hacer, hoy hayan visto el programa o si no, lo vamos a distribuir cuando estén en las Es que a mí plataformas. me parece que se quedan muchas preguntas. ¿Se puede modificar para que sea diferente, sí, para que claro. busquemos otras Vale, le voy a cosas? contar una cosa, una simple propuesta. Tengo porque menos- mire, ya se me estoy- acabó el tiempo. estoy sobre el tiempo. ¿Yo qué diría? En la época de la tecnología de las redes sociales, las reuniones de la Comisión de Investigación y Acusaciones Deberían deberían ser ser públicas. públicas y esas sí deberían ser públicas, Deberían ser y públicas. transmitidas en directo para que vean quién y cómo votan las cosas en esa comisión, porque ahí sí que están las cosas importantes. Eso del sería país. algo muy interesante. Doctor Jorge Enrique, feliz Bien, tarde. estuvo muy bien. Piensen en la hipótesis, ¿no? Bendito Dios. No, usted nos pone en mire, si el escenario actual es Yo difícil, prefiero a usted nos Francia. lleva a otros Con eso le digo escenarios. todo. Prefiero a Francia, No, Francia. esperando. A mí me parece que Francia ha sido muy estratégica en mostrar un distanciamiento ya hace algún tiempo muy radical con las posturas del presidente Gustavo Petro. Y le puede ir mejor políticamente renunciando Sí, que quedándose. la verdad, Pues, sí. Tengan en cuenta esa Sí. hipótesis, que puede renunciar. Pero lo que Y pasa ella es que tiene usted su no partido, sube. que creo que se llama Somos porque somos. algo Sí, así. sí, tiene un Soy partido. porque somos. Soy porque somos. Sí. Soy porque somos. El movimiento está vivo, entonces le da. Sí. Que siga adelante. A todos ustedes, gracias por haberse conectado con esta emisión. Nos vemos mañana con nuestro tradicional resumen de lo mejor de la semana. Por el momento, feliz resto de tarde y de noche. Que descanse.